Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura TV y Radio Agricultura. Y estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, muy contenta de estar nuevamente aquí un domingo en la tarde acompañándolos a través de Agricultura TV y de la Radio Agricultura, y además siempre recordarles que los programas quedan grabados, así que lo pueden ver en otro horario, no necesariamente este que es la hora de almuerzo, y a lo mejor muchos están en la cocina en este minuto. Sí, bueno, los que están haciendo el aperitivo nos pueden escuchar y los que nos quieran escuchar después también son bienvenidos, porque además esto se repite en la radio a las 11 de la noche, que yo creo que es bastante mejor horario que quieres que te diga. Pero lo pueden ver en Agricultura TV cuando quieran. Hay gente que nos ve a las 2 de la tarde. Sí, yo sé. Que nos escuchan a las 2 de la tarde. Los acompañamos y nos sentimos honradas de poder acompañarlos precisamente a la hora de almuerzo. Y hoy día nos vamos con Turismo Cocha, ¿a dónde? Hoy día nos vamos a ir a un capítulo súper importante de la historia sin el cual Alemania no existiría. Bueno, Alemania es muy joven, como Alemania tal. Es muy joven, mucho más joven que Chile. Sí, pues. Es mucho más joven que Chile, claro. Como tal, sí. Claro, como tal. O sea, si empezamos a hablar, pues de Germania y de eso, una historia larguísima, pero como Alemania, como una nación, en el fondo, unificada, hay que ir al momento clave de la creación del segundo imperio alemán. 1871. Pero claro, la idea de Alemania como tal, uno como una unidad, ya lo puede atisbar desde la época de Carlomagno, porque el imperio carolingio era parte Francia, parte Alemania, y luego ese imperio ya en los nietos se divide, que establece que la historia de Francia, la historia de Alemania, la historia de la Lombardía sean historias separadas, pero ya con Otón se encuentra una unidad que es el primer Reich, por eso Claro, porque después de la muerte de Napoleón en el año 843, en el Tratado de Verdún, se divide el imperio carolingio entre sus nietos, y entonces... Después de Carlomagno. Después de Carlomagno, sí, pues. ¿Qué dije yo? Napoleón. Bueno, pero yo no sé qué estoy pensando. Estamos pensando en cualquier cosa. Es lo que pero pasa. Vamos a hablar de Napoleón aquí. Claro, lo que pasa es que la semana pasada me tocó hablar, no, pero es que yo no estoy pensando en Napoleón primero. No sé qué tengo en la cabeza, porque lo que pasa es que la semana pasada lo único que hice fue hablar de Napoleón III. De Napoleón III, entonces yo creo que me sale Napoleón III. Bueno, pero a la muerte de Carlomagno se divide entre los nietos y va a ser Otón. En el territorio de Luis el Germánico es que comienza a surgir lo que va a ser posteriormente ese Sacro Imperio Romano Germánico con Otón, que es el primer Reich alemán, el primer imperio alemán. Claro, y ahí hay que entender que este primer imperio, este Sacro Imperio Romano Germánico, era un emperador sobre muchos príncipes, reinos, principados que de alguna manera tenían una lengua en común, pero poco a poco el poder político, que evidentemente había pasado finalmente, no siendo siempre un cargo electo. Sí, pues era el gran problema que tenía, que era electivo. Entonces, era la electo, competencia pero va a quedar finalmente como casi en forma permanente en los Habsburgo, pero ya nosotros vemos con Carlos V que el poder político real no lo tienen, porque Carlos V no pudo detener la reforma. Este era un mosaico que de hecho la reforma va a iniciar un periodo muy complejo para lo que hoy es Alemania, porque ya en 1525 van a estallar la guerra de los campesinos primero, que eso va a culminar con una primera paz en 1555 y un recrudecimiento de la guerra, lo que es la guerra de los 30 años, y hasta 1648 estos territorios que hoy día llamamos Alemania van a quedar diezmados. El retroceso económico, social, político de lo que era Alemania va a ser total y no va a resurgir sino hasta el siglo XVIII, y ahí es donde va a empezar a destacar Prusia. Claro, el reino de Prusia se va a transformar en uno de los reinos más importantes, que tenía como gran dificultad además el hecho de que no estaba territorialmente unificado. No. Pero con el paso del tiempo efectivamente va a emerger como el reino que finalmente va a lograr esa unificación. Sin duda, bueno, Prusia va a surgir como primero la marca de Brandenburgo y con un ejército particular va a lograr ser reino de Prusia, principalmente por los servicios prestados durante los conflictos que se habían dado en esa zona, pero ahí va a ser la figura de Federico el Grande, que va a terminar incorporando Silesia y entrando como reino
en las ligas mayores políticas, o sea, va a terminar dividiéndose incluso Polonia en tres ocasiones con Catalina la Grande y con María Teresa. Sí, le va a tocar negociar entre las puras señoras. Mujeres, sí, que bueno, que Federico el Grande es un gran personaje que logra en el fondo el ascenso de Prusia como este reino importante, lo pone un poco a la par de los grandes, en el fondo podríamos decir, de las grandes potencias de aquella época. Hay que pensar que la Rusia de Catalina la Grande es uno de los imperios importantes de ese momento, y María Teresa como archiduquesa de Austria, pero siendo además su marido el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también una mujer poderosísima. Y entonces tiene ese genio, no solo era un gran militar ya y un estratega extraordinario, sino que además tiene ese genio político de saber aprovechar la oportunidad. Y entonces el hecho de que María Teresa de Austria, una mujer, quede como archiduquesa, es el momento que él dice: aquí yo esa debilidad la aprovecho. Y entonces las guerras de Silesia, la guerra de los 7 años, la guerra de sucesión austríaca, que tuvieron consecuencias, o sea, bastante importantes para toda Europa. No, y además va a ser un estadista que va a codificar, que va a modernizar, que va a embellecer la ciudad de Berlín, y de alguna manera este reino va a cambiar de pelo. Pero claro, ya con la Revolución Francesa, por una parte, posteriormente el ascenso de Napoleón, vamos a ver que Napoleón va a terminar ocupando todo, digamos, Europa, incluido el reino de Prusia. Pensemos que va a llegar a Berlín, se va a llevar hasta los caballos de la puerta de Brandenburgo. Pero es la invasión napoleónica la que va a despertar un movimiento cultural que se va a preguntar qué es Alemania, y ahí aparece Herder planteando de que hay una Alemania. Claro, y además no somos franceses. No somos franceses. ¿Qué es lo que somos? Lo que no somos son franceses, y por lo tanto va a surgir esta idea de el Volksgeist, el espíritu del pueblo, que se va a manifestar en este movimiento romántico que comienza con el movimiento Tormenta y ímpetu, pero que posteriormente se va institucionalizando desde la figura de Goethe, desde la figura de Schiller, desde el movimiento de Jena, que de alguna manera van buscando este ethos alemán, y no solo el ethos alemán, sino que el énfasis en la individualidad personal y de nación también, y por lo tanto este nacionalismo que va a ir surgiendo va a surgir en contraste de precisamente esa intención francesa, pero también va a verse, digamos, incrementado por esta idea de cambios políticos que venían desde Francia. La mayoría de ellos van a abrazar primeramente las ideas de la Revolución Francesa. Posteriormente van a tomar cierta distancia porque efectivamente Napoleón va a hacer estragos, pero Napoleón es derrotado en 1815, y por lo tanto va a venir todo este movimiento romántico que desde Alemania va a poner foco en el lenguaje. Wilhelm von Humboldt va a establecer que el modo de ser está determinado por el lenguaje, y en la segunda camada de romántico vamos a tener a Clemens Bretano, a Achim von Arnim, que son los que van a contratar, entre otras cosas, a los hermanos Grimm para recoger las historias populares. Ahí, en los cuentos populares, en las canciones populares, pensemos en Schiller, poniéndole música a estos Folklieder, ¿ya? Y posteriormente el folclore, que obviamente después se terminan recogiendo en estos cuentos para la infancia y el hogar. Pero esos hermanos Grimm van a ser también parte de los movimientos de 1830, de un movimiento que se llamaran de la Universidad de Göttingen, de los Göttingen der Sieben. Ellos eran académicos, no eran cuentistas simplemente para niños. Entonces, ese relato de Alemania se va a construir durante todo el siglo XIX. Se va a construir durante todo el siglo XIX a raíz de esa pregunta, en el fondo, de esa búsqueda de una definición. Y la verdad es que los años que van, bueno, desde la Revolución Francesa, después las revoluciones de 1830 y luego las revoluciones de 1848 son absolutamente convulsionados para toda Europa, y que van a tener consecuencias importantísimas en la historia de lo que va a ser Francia, de lo que era el archiducado de Austria, que va a pasar a ser imperio, y también de lo que ocurre en el reino de Prusia. Por supuesto, porque
yo lo que hablaba y un poco combinando las dos ideas, este movimiento romántico. El romanticismo es un movimiento fundante. Nosotros tenemos un ciclo que lo estamos haciendo como por pedazos, este ciclo 360 anual que se llama Romanticismo en el fondo y Fundación, que el año pasado hicimos de 1800 a 1850 y este año estamos haciendo desde 1851 a 1914, pero efectivamente se inventa la modernidad porque el romanticismo es el padre de los socialismos, por una parte, es el padre de los nacionalismos, es el creador del relato como concepto, un poco podríamos decir, es filosóficamente reemplazar el ser por el sentir. Son tan modernos, pero efectivamente dentro de este romanticismo alemán, en este relato nacionalista, va a surgir el concepto de Germania, que va a aparecer en estos, podríamos decir, cuadros, estas representaciones, donde Germania, Italia, dos amigas, mujeres, porque entendamos que la Revolución Francesa es básicamente el secularismo que comienza anterior a la Revolución, va a buscar sustituir la religión establecida por una nueva religión laica. Y esa religión laica va a tomar a la figura de María, Mariana, el culto mariano, y lo va a cambiar por Marianne. Y Marianne es este concepto republicano que va a aparecer en forma nacionalista desde Germania, desde Italia, y es un poco esta religión laica de sustitución, que por eso digo que el movimiento romántico es fundante y es moderno. Claro, y además, bueno, comienzan a aparecer también en esas representaciones los colores de lo que es la bandera de Alemania, que en las primeras, bueno, no tiene como el orden correcto, pero finalmente ya creo que es en las del 48, en las revueltas de la Revolución del año 30 aparece la primera bandera desordenada y después ya aparece con los colores de manera correcta. Entonces ahí es como en ese tipo de gestos uno ve que se está produciendo, que efectivamente todas estas ideas del romanticismo vinculadas al nacionalismo, todas las ideas imperantes en esa época están cuajando en una realidad que va finalmente a ser realidad en 1871. Exacto, y además hay que decir que van a surgir estos movimientos, que la primera inspiración va a surgir en Italia, Giovane Italia, de Mazzini, que va a ser replicada. En Alemania va a surgir un movimiento que se llama Das Junge Deutschland, la joven Alemania, y después vamos a tener incluso una joven Irlanda, que de alguna manera se va a replantear. O sea, desde la joven Italia se va a crear este movimiento que es el Risorgimento, que finalmente va a culminar con la unificación italiana. La joven Irlanda va a constituirse en las hermandades fenianas, que van a causar estragos y problemas, porque la historia de Irlanda es una historia bastante conflictiva, sobre todo porque aunque la ocupación anglo-normanda es temprana y no conflictiva, los conflictos van a iniciarse particularmente con los choques religiosos después del anglicanismo, y de ahí en adelante va a ser un conflicto permanente. Pero estas hermandades fenianas que buscan desde lo romántico esas raíces van a ser también revolucionarias, socialistas, activistas, igual que todo lo que estamos hablando. Entonces, claro. No, y esto piensa tú que esto mismo es lo que va a llevar, por ejemplo, a los húngaros a levantarse en el año 48 en contra de los austríacos, y es precisamente un poeta. Un poeta romántico el que lee en el fondo un poema, y la lectura de ese poema es finalmente lo que enciende la llama para que se produzca esa revolución húngara, que va a terminar teniendo tintes en el fondo independentistas, y que el joven Francisco José, recién asumido en el trono, porque asume también ese año, claro, va a tener que pedirle ayuda al zar ruso para poder sofocar la revuelta húngara. Exactamente, y podemos pensar también desde Alemania, desde la intelectualidad, la escuela de Jena propiamente tal, van a crear una religión de sustitución a través de la propia filosofía de Hegel, que es una religión laica, en la que se va a intentar despojar de todos los misterios a la religión establecida. Pensemos en un Strauss escribiendo en particular, o sea, digamos, va a escribir esta Leben of Jesu, que efectivamente Friedrich Strauss va a buscar despojar de los misterios. Un Feuerbach que se va a concentrar en el materialismo, un Bruno Bauer que es considerado
el Robespierre de la teología, que era el tutor de tesis de Marx. O sea, el año 48 es también el año del manifiesto comunista. O sea, el socialismo desde Rousseau va a empezar a soplar sobre Europa y efectivamente todas estas revoluciones burguesas que habían intentado básicamente, porque entendamos que después de Napoleón se trata de volver al antiguo régimen con el Congreso de Viena, pero evidentemente esto es absolutamente imposible. Entonces, son estos relatos desde la revolución, desde la cultura, desde estos nacionalismos con socialismo, los que van a ir gestando esa idea de lo que debe ser esta Alemania. Junto con eso hay que decir que la revolución industrial, la modernización, la aplicación primero del vapor, ¿no es cierto?, a los transportes, a la industria, la transformación social que evidentemente va a plasmarse, lo podemos llevar también, porque efectivamente Alemania no existe, pero Prusia ha ido creciendo, y ahí está la figura de Otto von Bismarck, que además es contemporáneo con Marx y tienen varios puntos en común, pero él nace en 1815, nace cuando se derrota precisamente a Napoleón. Él va a estudiar en la Universidad de Göttingen, no es casualidad, donde había esta revuelta, luego en la Universidad de Berlín, se va a formar con los clásicos, admirador de Shakespeare, admirador de los románticos, y por lo tanto también va a beber de esas aguas. Y podríamos decir que él va a ascender cuando comienza a descender la era Metternich, porque la era Metternich es fundamental porque ahí podríamos decir la primacía en el mundo germano era austriaca. Claro, era austríaca, pues el gran protagonista del Congreso de Viena, de ese congreso que intenta, en el fondo, restaurar la monarquía absoluta después de lo que había sido las guerras napoleónicas, va a ser este canciller austríaco que en el fondo va a ser precisamente las revueltas del año 48, la Revolución Húngara y las consecuencias que esa Revolución Húngara va a tener en la capital del Imperio Austríaco, que es Viena, finalmente lo que va a precipitar la caída de Metternich, que había sido, o sea, un protagonista importante. Y mientras, en la medida que cae Metternich, aparece Otto von Bismarck y Prusia se levanta por sobre Austria. Claro, Otto von Bismarck además había tenido una gran experiencia, era un hombre que había sido primero embajador digamos, en San Petersburgo, donde había conocido de lo que era el Imperio Ruso por una parte. En ese entretanto va a asumir Guillermo I ya en Prusia, como rey de Prusia, pero luego él va a ser, y esto es súper importante porque él va a ser embajador en París, y en París se va a conocer a Napoleón III, va a entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y él siempre va a ir tejiendo, porque él siempre estaba pensando, él era parte de este relato que se había construido, y él soñaba, como tantos, con esta Alemania, pero para poder lograr esta Alemania no era algo tan simple. Y ahí se va a vincular, bueno, por supuesto que él va a estar vinculado al ejército, pero de alguna manera va a tener esta idea y este patriotismo de ser prusiano, y va a conocer a dos figuras dentro del ejército, que uno es Moltke, va a ser fundamental, y el otro es Roen, y eso lo va a llevar a codearse con el propio rey de Prusia, que finalmente se va a convertir en el hombre indispensable. El hombre indispensable, gran figura Otto von Bismarck. Y van a ser en el fondo ellos dos los dos grandes protagonistas de este proceso, pues Guillermo I de la dinastía Hohenzollern, y Otto von Bismarck, que es de una genialidad, o sea, yo encuentro que es extraordinario. Yo creo que ya vamos a contar esa anécdota donde él deja claramente establecido. O sea, esto es genial. Y él dice paso a paso cómo va a lograr la unificación alemana y no le creen. Exactamente, pero vamos a comerciales y seguimos hablando de Otto von Bismarck. Agricultura TV.
Y estamos aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, hablando precisamente del Segundo Imperio Alemán, que todavía no lo hemos construido, pero ya hemos presentado a la figura de Otto von Bismarck. Y aquí una de las cosas que tú estabas hablando era de su genialidad, que antes de contar esa anécdota que atisbamos antes de comerciales, es plantear que él va a ir con cosas muy simples primero, que va a ir corriendo el cerco, porque así lo hacen los grandes estadistas, poquito a poquito, sin que el resto se dé cuenta. Claro. Pero claro, en la era de Metternich los austríacos eran superiores y básicamente en este mundo germano los austríacos tenían derechos adquiridos. Y por ejemplo, las reuniones de todo lo que era esta idea de la confederación germana, porque hay que entender que Napoleón termina con el Sacro Imperio Romano Germánico y por lo tanto se mantiene esta idea, digamos, de conexión, pero no era una unión política propiamente tal. Claro, pero a raíz de qué, y eso no deja de ser importante, a raíz de que con la irrupción de Napoleón, en el fondo se pone fin a lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. En ese momento, el que era archiduque de Austria decide que a partir de ese momento va a pasar Imperio Austríaco, entonces pasa a ser emperador, deja de ser archiduque y ahora es emperador. Por supuesto, y ahí hay que decir que los austríacos se autorrogaban el derecho en estas reuniones de, por ejemplo, no solo hablar primero, sino de fumar. Eran los únicos que podían fumar. Y Otto von Bismarck, que era grande, un hombre grande, llegaba y se sentaba fumando. Y fumaba. Y todos al principio lo miraban como diciendo, pero este no puede fumar, si es prusiano. Pero se reían de él porque era divertido y decía cosas impresionantes. Y en la diplomacia, él decía, porque le decían, ya, usted quiere unificar Alemania, ¿y cómo lo va a hacer? Y él, muerto de la risa, decía, primero voy a entrar en un conflicto. Necesito guerra. Sangre y hierro. Sangre y hierro. Entonces voy a entrar en un conflicto junto con Austria, voy a participar con Austria en un conflicto tercero, donde de alguna manera voy a buscar posteriormente aliarse y después enemistarse. Exacto, con Austria. Con Austria, porque necesito ganarle una guerra a Austria para quedar sobre Austria. O sea, Prusia necesita ser primero. Pero luego dice, voy a buscar una guerra externa. Pero no la voy a declarar yo, me la van a declarar a mí. Porque solo si a mí me declaran la guerra, el sur, Baviera, que es católico, se va a unir a Alemania. O sea, él ya tenía todo Prusia, un plan. claro. Entonces todos se reían y él muerto de la risa contando. Qué divertido, mira todo lo que está planteando. Y en estas reuniones estaba el primer ministro británico, que es Benjamin Disraeli, que también era un zorro político que veía debajo del agua, y cuando salieron alguien dijo, qué divertido es Bismarck. Y entonces Disraeli miró y dijo, be careful. This guy really meant it. Tengan cuidado, este hombre no está hablando en broma, está hablando en serio. Y estaba hablando en serio, pues. Estaba hablando en serio. Claro. Y efectivamente va a entrar en un conflicto por la península de Jutlandia, por lo que es Schleswig-Holstein. Va a invitar a Austria, en el fondo, a entrar en esta guerra contra Dinamarca. Precisamente en 1864. Y finalmente van a ganar la Dinamarca junto con los austriacos y se van a dividir la administración de Schleswig-Holstein. Idea perfecta para entrar en conflicto. No se van a poner de acuerdo en la administración de Schleswig-Holstein. Por lo tanto, después de esa guerra de 1864, en 1866 va a entrar en una guerra contra Austria y le va a ganar. ¿Ya? Y por lo tanto va a quedar Prusia sobre Austria. Y aquí venía el tercer problema, o sea, con esto se hundía la Deutsche Bund, podríamos decir, en el fondo, este concepto de esa unión alemana. Claro, y para la historia de Austria eso también es fundamental, porque precisamente Austria había ya sufrido algunas derrotas, había perdido en las guerras que paralelo que se está produciendo el proceso de unificación italiana, y entonces Austria había perdido en las guerras, había enfrentado a Napoleón III, había tenido que entregar territorios para esa unificación, y luego pierde con Prusia, y ese va a ser el momento en el que nuevamente los húngaros van a comenzar a exigir el fondo que se les reconozca dentro de este imperio. Y ahí la doble corona. La doble corona, y entonces deja de ser imperio austríaco y pasa a ser imperio austrohúngaro, y Francisco José va a ser emperador de Austria y rey de Hungría. O sea, reconoce al reino como una entidad, en el fondo, autónoma, política y autónoma dentro del imperio. O sea, ahí tiene
Exacto. Ahora, la guerra contra Austria le va a costar a Bismarck un atentado en su contra, pero él tenía la obsesión de Baviera y en Baviera gobernaba Ludwig II, que era católico, pero además se conoce como el Rey Loco. Este se va a gastar la fortuna entera, era un romántico, en construir, no solo porque va a ser el mecena de Wagner, que le va a hacer Bayreuth, sino que se va a construir todos sus castillos maravillosos ahí en la Selva Negra, Neuschwanstein. Bueno, él se había creado en Hohenschwangau y por lo tanto va a construir esta nueva piedra del cisne. El cisne es el emblema de Baviera. Pero claro, él sabía que Napoleón III era una figura complicada, él dominaba, Otto von Bismarck, toda la política, se había convertido en la pieza elemental del gobierno y estaba tejiendo cómo unificar básicamente a esta Alemania. Y justo se produce una vacancia en España y por lo tanto Alemania propone a un Hohenzollern como candidato. Es el momento en que se subastaba la corona española. Se subastaba la corona española. Claro, en España en ese momento se produce lo que se conoce como la Revolución Gloriosa, que saca del reinado a la reina Isabel II, que se va al exilio, pero los españoles deciden mantener, en el fondo, la monarquía. Las ideas republicanas todavía no tenían tanta fuerza y entonces comienzan a buscar un candidato y entonces, claro, por Europa se subastaba la corona española y entonces, claro, decide, en el fondo, manejado, levantar a un Hohenzollern como un posible candidato. Y entonces Napoleón III en ese momento dice, esto es imposible. No puedo quedar como el jamón del sándwich. No puedo. Era nuevamente lo que le había ocurrido siglos atrás a Francisco I, que en el caso de Francisco I era que tenía a los Habsburgo en el fondo haciendo el pan y él era el jamón en el medio. Entonces no podía ocurrir lo mismo a Napoleón III. No, y ahí hay un evento genial porque el rey, para descomprimir esta tensión que Napoleón III reclama, manda una carta diciéndole que no va a tener al Hohenzollern, que lo va a sacar. Pero Otto von Bismarck le corrige la carta al rey y pone una palabra que hace que se pueda interpretar de las dos maneras. Claro, y deja a los que fueron a negociar, los enviados que se reunieron con Guillermo I, los deja completamente como ridiculizados, ¿ah? Y entonces, claro, a Napoleón III no le queda otra que finalmente declarar la guerra. Que declarar la guerra. Claro, y Napoleón III declara la guerra justo lo que Bismarck quería, porque en el momento en que Francia le declara la guerra a Prusia, Baviera se va a cuadrar, porque además Ludwig estaba quebrado, entonces también ahí había un tema económico que no era menor. Claro, y recordar que al final en España el trono lo ocupó un Saboya. O sea, utilizó a la figura de creo que era Leopoldo Hohenzollern, como el posible candidato, claro, para que finalmente Napoleón III pisara el palito, esta idea de este telegrama de Ems, ¿ya? Y Napoleón III pisa el palito y declara la guerra. Y les va pésimo, porque además el ejército prusiano era extraordinario y en 1870 en la batalla de Sedan, literalmente, y en buen chileno los hacen papa. Claro, lo que pasa es que Napoleón III se equivoca en dos cosas. Había tenido éxitos contra los austríacos supuestamente tenían también un gran ejército, pero no era tal, pero Napoleón III había logrado aplastar a los austríacos ya en dos oportunidades. Entonces calcula mal sus fuerzas, no sabe lo que ha ocurrido, o sea, en el fondo no potencia ¿ya? Lo que era la fuerza del ejército prusiano y además Napoleón III comete el gran error de comandar él sus propios ejércitos. Él tenía más ese complejo de lo que había sido su tío Napoleón I, y Napoleón III en esta época ya estaba mal de salud. Y entonces uno de repente puede hacer como ficción y preguntarse qué habría pasado si es que Napoleón III hubiera estado en París, ¿ya? Y hubieran comenzado a sufrir la derrota, porque el gran problema es que después de la batalla de Sedan, Napoleón III es tomado prisionero por los prusianos. No, claro, y termina después en Inglaterra. O sea, claro, ¿no? Y por eso, y en ese mismo instante se derrumba el segundo imperio francés, pues si tienen al emperador. Obvio. Bueno, y ahí van a venir las negociaciones por unificar a Alemania, ya estaba el acuerdo de unificarlo. El gran problema era cómo convertir al rey de Prusia en qué. Entonces era emperador de Alemania o emperador de los alemanes. Y en la discusión, en el fondo, no se ponen de acuerdo. El Kaiser, o sea, que todavía no era Kaiser, el rey él quería ser de los alemanes, digamos de Alemania, no de los alemanes, pero finalmente como no se ponen de acuerdo y estuvo a punto de no hacerse la ceremonia, pero en el Salón de los Espejos de Versalles lo declaran
Kaiser. Solo Sin Kaiser. apellido. Claro, simplemente Kaiser. No, pues y eso tiene una importancia bien trascendental el hecho de que haya sido en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, porque hay que entender que, claro, toman prisionero al emperador y los prusianos siguen avanzando, entran a París, continúan avanzando y llegan hasta Versalles. Y bueno, y ahí se va a producir la proclamación en el fondo de este Segundo Reich, pero esto va a favorecer lo que es el revanchismo, pues porque en el Tratado de Frankfurt que se firma cuando ya en el fondo Francia se tiene que rendir, no solo Francia va a quedar obligada a pagar indemnizaciones de guerra, va a tener que entregar Alsacia y Lorena y además otras zonas que quedan ocupadas del territorio francés en el caso de que no paguen la indemnización. Y de vuelta después en 1914 se las van a cobrar con creces. Bueno, pero se va a constituir el Segundo Imperio Alemán, que va a ser un territorio bastante más extenso de lo que es hoy día Alemania, y ahí efectivamente Guillermo va a tener la corona imperial, pero la figura que va a estar detrás de todo va a ser precisamente Otto von Bismarck, y las caricaturas siempre muestran como el titiritero, el que manejaba, el verdadero emperador era Bismarck, que de alguna manera llevaba a todas las orquestas. Y además hay unas caricaturas geniales porque aunque había parlamento, todos los parlamentarios tenían su cara. O sea, él hacía lo que quería porque es una época muy distinta a la democracia, donde los políticos tenían, y en el caso de él como político, tenía que tener solo el favor del emperador y no necesitaba el aplauso de la gente. Y por lo tanto, él con el timón bien firme va a hacer lo que él consideraba importante, va a arremeter fuertemente en toda la industrialización de la segunda fase y básicamente va a entrar con mucha fuerza en una industria eléctrica, química, siderúrgica, que va a poner a Alemania poco a poco en los primeros lugares a competir mano a mano con el Reino Unido, pero va a poner además una educación, un énfasis en la educación que va a estar al servicio de la industria, que para comienzo del siglo XX ya Alemania va a superar al Reino Unido, una cosa que es realmente impactante. Entonces va a haber un auge económico, pero además van a haber toda una serie de problemas sociales que él también se va a hacer cargo de esos problemas y va a decidir controlar, hacer crecer el Estado. Él es un estatista. Recordemos que en Alemania Hegel ha reemplazado la religión establecida por esta religión laica, que ha elevado el concepto del espíritu como toda la realidad, pero que la máxima expresión del espíritu es el Estado. Y por lo tanto, son todos estatistas. Él es un autoritarismo estatista que básicamente quiere darle esa preponderancia al Estado. Ahora, va a tener el problema respecto a que Alemania se unificó tarde, Alemania se industrializó con fuerza más tarde y el mundo estaba repartido. El mundo estaba repartido y eso, bueno, finalmente esa va a ser una de las causas más importantes tiempo después, cuando estalle la Primera Guerra Mundial. Pues la única manera de poder modificar el mapa y que Alemania lograra cambiar esa realidad era entrar en un conflicto. Exactamente. Ahora, lo que estábamos hablando en la parte política, él es un estatista, pero es un estatista antisocialista, no quiere el socialismo que está en el ambiente y por lo tanto él va a proscribir al Partido Socialdemócrata y va a luchar contra ellos, pero además no solo los va a proscribir, sino que los va a dejar sin piso. El Partido Socialdemócrata además era el nombre que en el fondo tenían los partidos comunistas. Los comunistas, exactamente. Entonces van a quedar fuera del gobierno, pero además él va a crear el estado de bienestar, el primer estado de bienestar que acompaña a los ciudadanos de las tumba, en el fondo de la cuna a la tumba, va a ser creado por Otto von Bismarck. Y de hecho su visión para crear este estado de bienestar es efectivamente que todo ciudadano sea dependiente del Estado. Entonces le van a decir, ¿tú entiendes que con esto la gente es dependiente? Y él va a decir, sí, precisamente lo que quiero es que todos dependan del Estado. Ese es el objetivo. Va a crear la previsión social, pero además va a querer arremeter en la educación y ahí se va a encontrar con la iglesia. Él va a crear la Kulturkampf, esta batalla cultural, podríamos decir, como hoy día y efectivamente la Kulturkampf es absorber todos los espacios sociales para dar cabida al Estado. Y ahí se va a encontrar no solo con la iglesia y la estructura de la iglesia y con el Papa, sino que con los ciudadanos, que efectivamente no querían una educación estatal. Y así como habían luteranos, también habían católicos que van a querer tener su propia educación y esa batalla la va a perder. Ya la va a perder, no va a poder imponer el Kulturkampf.
Que debe ser de las pocas batallas que pierde. Bueno, Diría que es la única, hasta pero la que única. además, Hasta como que, le buen aparezca, político, hasta que le aparezca Guillermo II. como buen político lo va a manejar bastante bien. Pero claro, él va a primar en todo, digamos, el siglo XIX. Y claro, él tenía plenos poderes, era el plenipotenciario, digámoslo, mientras estaba Guillermo II, o sea, Guillermo I, porque solamente tenía que agradarle a él. Pero eventualmente el Kaiser se iba a morir y se va a morir. Y se va a morir al tiro junto con Moltke, por lo tanto va a perder el piso. Claro. Y ahí va a alcanzar a gobernar, en el fondo, el príncipe Federico Guillermo, pero que cuando asume ese año 1888 estaba muy enfermo y por lo tanto siempre supieron, y el propio Kaiser Guillermo I supo, que cuando él muriese su hijo iba a gobernar muy poco tiempo y que iba a pasar a la ser su corona nieto. a Guillermo II. Y Claro. Guillermo II es complicado. Guillermo II es complicado y es complicado desde su propio nacimiento. El pobre va a tener una infancia bien tremenda porque van a ser con una deformación en un brazo y lo van a someter a unos tratamientos realmente horrorosos para tratar de mejorar esa situación. Y si uno se fija en las fotografías que hay de Guillermo II, siempre está tratando de ocultar ese brazo que evidentemente le quedó, era más corto. O sea, él siempre está en una posición así como... No, y le van a hacer unos tratamientos espantosos porque le van a poner cosas como ortopédicas, pero además lo van a someter a galvanismo. Tenía como 4 años, le ponían electricidad, porque además la familia imperial no quería bajo ninguna circunstancia que nadie se enterara de esta situación. Eso hace que este niño sea el más regalón de la reina Victoria. Sí, nieto de la reina Victoria. Su madre era la hija mayor de la reina Victoria, Vicky, que efectivamente la abuela retaba a Vicky y decía, eres muy severa con el niño. O sea, pensemos que en 1901 la reina Victoria va a morir en los brazos de Guillermo II. O sea, era su regalón por donde se lo mire. Pero por lo mismo era un niño que era sumamente competitivo, que había tenido que desarrollar, un poco superar su propia tara, y por lo mismo tenía un poquito esta cosa media psicótica. No, y cuando se reunían todos, porque hay que pensar que por el hecho de ser nieto de la reina Victoria, todas las familias reales europeas estaban emparentadas. O sea, habían en Rusia, Alix también era nieta de la reina Victoria. Después, por ejemplo, en España, la que se va a casar con Alfonso XIII también. O sea, todos estaban reunidos y entonces, claro, se juntaban y entonces aparecía el que va a ser Guillermo II, que tiene que haber sido el más insoportable de todos los primos. Pues, así como si jugaban, así como con los barquitos, las embarcaciones, el mío es más grande, el mío es más bueno que el tuyo, yo soy mejor para la pelota que tú. Tal igual. Era tremendo y de hecho le tenían bastante adversión. El propio Bertie, el que va a ser Eduardo VII, que era en rigor hijo de la reina, era o sea, el tío. tío. Lo odiaba, en el fondo lo hablaba el insoportable. Jorge V, que era mucho más dócil, de alguna manera va a quedarse calladito, pero Bertie no, pues Bertie era de armas tomar. Este chiquillo insoportable. Sí. Bueno, pero ya vamos a seguir hablando de Guillermo II porque vamos a entrar en esta nueva fase del imperio, pero volvemos después de comerciales. Agricultura TV. Y estamos aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Segundo Imperio Alemán, y ya vamos a tener en el trono al famosísimo y complicado Guillermo II. Sí, pues y este Guillermo II no se va a llevar bien con Otto von Bismarck. Pues ya hay que entender que Otto von Bismarck en términos de política internacional, él había establecido lo que siempre se denomina como el Realpolitik, esta idea como de mantener, de crear alianzas con las naciones europeas, siempre con el objetivo de mantener a Francia lo más controlada, lo más tranquila posible. Y eso es lo que había propiciado que las naciones en Europa, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, en el fondo hubieran conformado estos dos grandes grupos que finalmente son los que van a enfrentarse en la guerra. Y cuando Guillermo decide cambiar
esa política. Por una Weltpolitik, porque Claro. lo que pasa es que Guillermo lo que quería era colonia. Ya en la época de Bismarck, y el propio Bismarck no buscaba colonias, pero la moda era buscar colonias y por lo tanto Alemania no tenía mucho donde tomar porque teniendo las alianzas que tenía no podía de alguna manera intentar tomar territorios que pertenecían a otro. algunos de sus aliados. Y por eso mismo el Kaiser va a buscar esta política de la Weltpolitik para tratar de agarrar lo que pudiese. pudiera. Ya. Entonces, ese va a ser el primer problema porque Bismarck lo que veía era que si Alemania rompía su alianza, Francia iba a buscar una alianza y si buscaba una alianza con Rusia, iba a implicar necesariamente que si había una guerra iba a ser una guerra de dos frentes. Sí. Y ahí, por lo tanto, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la otra cosa que va a hacer Guillermo es terminar con las proscripciones que había establecido el propio Bismarck para el Partido Socialdemócrata y va a pololear un poco con este mundo del socialismo y les va a permitir poder participar. Y ahí está esa caricatura que muestra que de alguna manera Bismarck le había puesto el pie sobre la cabeza a un personaje con un gorro jacobino, socialista. Ahora son los jacobinos los que van a votar para atrás a Bismarck. Entonces Bismarck en un momento se va como a enojar y le va a decir me voy. Y el Kaiser le va a decir ya, pues. Y se va, y pensando, de hecho se retira como a su finca, pensando que lo vienen a buscar porque era Ahí hay absolutamente- una, no sé si es caricatura o de alguno de los periódicos de esa época que llega a dar pena porque se ve que Bismarck así como que está como viejito, como gordito, como que va abandonando el barco y arriba está el Kaiser mirándolo. Claro, y se retira a la finca y se queda ahí esperando. Se dedica a andar a caballo, a cuidar a los perros que tenía ganas daneses, ya, en fin, y esperando que lo llamen. La gente, los políticos lo iban a ver porque estaban desesperados con los cambios que estaba haciendo el Kaiser, porque el Kaiser no era muy inteligente, pero tenía el pecado propio de la juventud, que es esta actitud de considerar que lo viejo es viejo y que hay que sacarlo y que ellos son los que se lo saben todo, ¿ya? Y básicamente ahí podríamos decir que Bismarck se va a dedicar a pensar, va a empezar a escribir sus memorias, va a pensar sobre Sedan, pero eventualmente después se va a morir. ¿Ya? Y a la muerte de Bismarck, y el Kaiser ya se siente pero totalmente con sus anchas. desatado. Exactamente. Y bueno, se va a casar, va a casarse con Augusta Victoria, va a tener su familia, y en el fondo va a presentarse también con su familia extendida, que ya vimos, hablamos de la reina Victoria y toda esta Realpolitik, que eran todos primos, ¿ya? Pero claro, cuando él de hecho no solo va a desproscribir el Partido Socialdemócrata, sino que el Partido Socialdemócrata se va a reorganizar con la figura de Wilhelm Liebknecht, con la figura de Babel, con Bebel, con la figura de Lasalle, y por lo tanto el socialismo va a empezar a crecer dentro de la política alemana con gran fuerza. Pensemos que ahí está la Clara Zetkin, que está la Rosa Luxemburgo, que van de hecho en 1909 a establecer el 8M como el Día Internacional de la Mujer, haciéndose, creciendo dentro de esta Alemania, que además es una Alemania industrializada, que ha ido creciendo, pero el Kaiser va a estar enfocado en las colonias, ¿ya? Y por lo tanto su aspiración era convertirse en un gran emperador. Esta es la época de Berlín, maravilloso, o sea, aquí están las vanguardias en Berlín, las construcciones. Además hay una fotografía fabulosa porque Berlín no quedó nada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, pues fue absolutamente bombardeado. O sea, es decir, no quedó absolutamente nada. Pero este Berlín imperial que ya atisbaba desde la época de Federico el Grande, ahora se va a convertir en la sociedad de consumo, de esplendor, porque para comienzo del siglo XX, Alemania produce más que Inglaterra. Eso es verdaderamente impresionante, claro. Y esto justo en el momento, en el inicio de este siglo XX, donde está todo esto que hemos estado relatando que está pasando, pero que es ese momento de esa Belle Époque. Y si uno piensa en las capitales de Europa en ese momento, o sea, si uno piensa París, Viena o Berlín, la verdad es que la idea de ese como progreso indefinido, de que todo era bienestar, de que, no sé, todas las corrientes artísticas de ese momento, la verdad es que nadie podía como atisbar ni imaginar lo que iba a pasar. Una guerra. No, y además ponte tú, dentro de las vanguardias de Berlín, siempre Berlín fue el más vanguardista. Y cuando nosotros pensamos en los modernismos y pensamos
pensamos, no sé, en la secesión austriaca y una secesión berlinesca, que también se va a manifestar en la arquitectura en el Jugendstil, y van a surgir estos movimientos, el expresionismo alemán, el movimiento Die Brücke, donde vamos a tener varios artistas, Pechel, Kirchner, que de alguna manera van a representar, son mucho más modernos que incluso los franceses. Claro. O sea, la vanguardia de Berlín es una vanguardia que va a ir incluso más allá, ¿ya? Porque además el secularismo ha aprendido profundamente en esta sociedad. Y el Kaiser va a estar empeñado en las colonias. Ya cuando en 1901 se muere la abuela, va a empeñarse en crear una armada muy importante, porque además quiere ganarle, porque él tiene una competencia, una competitividad más allá de todas las cosas. Y efectivamente esta armada va a tratar, el ejército prusiano era sin duda el mejor, va a complementar este ejército y va a empezar a buscar dónde puede conseguir imperio. La verdad es que va a conseguir pocas cosas, va a conseguir algunas islas en el Pacífico, todas las Islas Marianas, el archipiélago Bismarck, va a conseguir algunos enclaves en China. Este es el momento en que desde antes China está en cuestión. De hecho, hay unas caricaturas donde aparece mirándose con su abuela. Están comiendo, China va a ser como una pizza y tanto. Claro, la están clavando ahí, tirando China, y va a conseguir toda esa zona. De hecho, ya en 1888, o sea, cuando él asume como Kaiser, consigue todas estas islas, y posteriormente va a conseguir la zona del Shandong, ya, que es Qingdao, ya esa donde está la ciudad de Qingdao. Entonces hay unas caricaturas que aparece él así con esos bigotes, porque tenía unos bigotes espléndidos, pero ahora para arriba, así como con la trenza china, ¿cachai? Como diciendo ahora el emperador de China. Y la zona del Shandong, o sea, toda esa zona de Qingdao, parece Alemania. Hay una buena cerveza ahí, ¿o no? Pero claro, Qingdao es la cerveza china y que es extraordinaria, pero No en la he realidad es una probado cerveza nunca. alemana. ¿No la he probado? ¿No? Ay, pero es buenísima. Es súper buena. ¿La venden? De hecho, en el de supermercado? los asiáticos, sí, la venden. A veces la trae el Jumbo Qingdao y es bien No buena. digas marca, oh. Sí, y la otra que es bien buena, porque la china ya sabemos que es alemana, pero la japonesa, la Sapporo, la Asahi, son súper buenas. Mira, O sea, porque la ahí influencia también, de los alemanes y en ojo, esa la zona. influencia prusiana, porque el ejército japonés va a ser entrenado por los prusianos. Entonces, donde hay buena cerveza, Ahí hay un Ahí alemán, estuvieron. un prusiano, claro. belgas también son muy buenos para cerveza, hay que decirlo. Pero Qingdao va a tener, o sea, tú ves algunas ilustraciones que parecen, no sé, cualquier pueblo en Alemania, y es China. Mira, así con Una las mujeres cosa- como con las trencitas aquí arriba y con strudel. Pero con el strudel, claro, deben tener aparte de buena cerveza, buen Bueno, strudel, sí, pues, buen ya, strudel. strudel von Apfel. Claro. Ya, definitivamente. Pero también va a conseguir en África, y ahí hay unos capítulos bien interesantes porque efectivamente lo que hoy es Namibia, Sí, no, espérate, y va hasta ir a Marruecos, ¿no? eso después cuando quede pero más. ya, es como poquito antes de la guerra. Eso, Claro, un poquito antes de la guerra. Se produce en 1911 la primera crisis también en Marruecos, pero en Namibia van a querer instaurar una nueva, digamos, un nuevo hábitat para los alemanes. Y aquí es importante plantear de que lo que está imperante detrás de todo esto, Namibia va a tener marcas también, edificaciones, estaciones de trenes que van a marcar la fisonomía germana dentro de esta colonia. Pero aquí lo que impera es la idea del darwinismo social. ¿Y el darwinismo social qué es? Darwin escribe para las ciencias naturales. Plantea que las especies evolucionan de acuerdo cuando se cambia el medio, los más fuertes, que son capaces de adaptarse, Son los que sobreviven. y los más débiles, que no se adaptan, perecen. Claro. Entonces, el darwinismo Hasta ahí social, estamos bien. estamos El bien. problema es cuando le ponemos el apellido social. Claro, porque ahí se plantea que el ser humano es una especie más, y esta teoría de las ciencias naturales se aplica a las ciencias sociales. Y es la sociología, hay figuras como Herbert Spencer, como Huxley, que de alguna manera van a tomar estas ideas. El propio primo de Darwin, que es Francis Galton, va a tener una idea de incluso que podemos mejorar a través de la teoría de la evolución, podemos raza mejorar humana. la sociedad. Claro. Y por lo tanto él va a ser el padre de lo que se llama la eugenesia. Entonces él va a ser el primero en querer medir la inteligencia, donde va a ser una curva de Gauss, donde en una punta está el superdotado y en la otra punta está el imbécil, ese es el término. Sí, sí. ¿Ya? Y por lo tanto va a medir la inteligencia con estos tests y va a comenzar políticas de esterilización para la población, porque los imbéciles procrean Producen imbéciles. imbéciles, claro. Entonces, esto se combina con las teorías de Nietzsche, de la búsqueda del ascenso del superhombre, de la eliminación de Dios, y esto va a permear toda la sociedad. Entonces, al punto que, por ejemplo, en Inglaterra ya se va a discutir ya no solamente de imbéciles, de idiotas, que son términos académicos, Sí. sino que términos de mentes débiles.
a los mentes débiles hay que esterilizarlos. ¿Y qué es mente débil? Y el propio Chesterton va a reclamar y va a decir, mañana van a ser los colorines, Bárbara. No, sí, por eso a mí esto me preocupa muchísimo, porque si son los colorines, estoy en la primera en la lista. Está ahí en la lista. Claro. Y no fueron los Y colorines, además pero que si a fueron mí los tú me judíos. haces esos test de inteligencia, yo te aseguro que es algo bien cerquita de... Porque no hay nada que Pero- no soporte más que los test. Atroz. Bueno, pero estas políticas de eugenesia y eutanasia se van a aplicar en todo el mundo. Estados Unidos va a ser uno de los grandes eugenics y que de hecho Claro, a esto se va estaba con- imperante en la época, porque a veces Absolutamente. se deja de lado eso y se piensa que en el fondo esta fue una cosa como que a Hitler se le ocurrió. Así como- No, esto estaban todos en la misma y además se va a cruzar con las teorías de raza. El conde Gobineau va a plantear que hay razas que son creadoras, que hay razas que son neutras, que hay razas que son parásitos. El propio Oscar Peschel también va a ahondar en el fondo en la fisonomía de las razas. Y aquí va a aparecer una figura súper importante que es Friedrich Ratzel. Y Friedrich Ratzel va a plantear que asumiendo que la raza aria es superior, esa raza necesita un espacio vital para desarrollarse. Y esto es mucho antes que Hitler. Y Claro. por lo tanto, este Lebensraum, que aparece, por supuesto, en Mein Kampf en Hitler, lo van a buscar en esta época, en el Segundo Imperio Alemán, en Namibia. Ya, y por supuesto que aquí vamos a tener el gran problema. Estamos en el gobierno del canciller, que en el fondo va a ser en el fondo Friedrich Alfred von Bethmann Holtweg, ¿ya? qué horror. Que va a comenzar con la idea de que en Namibia hay que instaurar este espacio vital para los alemanes. El problema es que Namibia estaba habitado por los jororos y aquí se va a establecer a una figura que se llama Lothar von Trotha, que debe expulsar a los jororos, ¿ya? Y por lo tanto von Trotha dice lo siguiente, te lo voy a leer textual. Esta es una carta que manda a Namibia y que se tiene que aplicar como ley. Y dice: la nación jerero tiene que abandonar el país y si no lo hace, la obligaré por fuerza. Todo jerero que se encuentre dentro del territorio alemán, armado o desarmado, con o sin ganado, será fusilado. No se permitirá que permanezcan en el territorio mujeres o niños y se les expulsará para que se unan a su pueblo o serán pasados por las armas. Estas son las últimas palabras que dirigiré a la nación jerero. Y por lo tanto... Lo deja clarísimo. Lo deja clarísimo. Y van a empezar a avanzar, los van a expulsar y los que vuelven, porque volvían a sus lugares, por supuesto, los van a terminar esclavizando, los van a poner en campos de concentración que le van a copiar, porque los primeros campos de concentración surgen en la guerra de los Boers y son los británicos. Pero aquí además van a ir más allá, porque los van a tener en campos de trabajo y también se va a empezar a hacer experimentar con los seres humanos bajo esta teoría de la superioridad racial y van a mandar, de hecho hay fotos donde están mandando cajas de cráneos, cabezas, ya, un poco para estudiar, porque aquí se aplican todo lo que son estas pseudociencias, la frenología, por ejemplo, de medir los cráneos, de cuánto deben medir los hoyitos de la nariz, para determinar básicamente estas superioridades raciales que después lo vemos en la época del Tercer Reich, igual con respecto a la fisonomía judía. Entonces ahí aparecen personajes como Eugen Fischer, que va a dedicarse a estudiar, y esto todo en el marco de este concepto eugenésico de tratar de podar la sociedad de estos elementos. Claro, que ir son inferiores. eliminando los elementos que en el fondo no colaboran en que la raza humana vaya mejorando, sino que vamos sacando para evitar que... Por supuesto, claro. y estos tenían buenas intenciones porque ellos querían una sociedad mejor. Lo que pasa es que el infierno está plagado de buenas intenciones. Claro, y además el peligro que esto va a significar para que después un personaje como Hitler, que no era precisamente un hombre con una formación académica, intelectual y moral, o sea, nula. No, y estos eran intelectuales y eran perversos también. Eran perversos también, pero el peligro es que cuando aparece un Hitler que hace una mezcolanza de cosas que él escucha, que lee por ahí en un diario, en un periódico, sin entender absolutamente nada, al mezclar todo esto, mira la consecuencia horrorosa. Bueno, hoy día el revisionismo histórico habla de genocidio con la nación jerero del Segundo Reich alemán, abiertamente. Ahora, no es el primer genocidio de la historia, porque en general se considera que el primer genocidio de la historia es Robespierre, durante la Revolución Francesa, en la Vendée y la Bretaña, porque él es el que habla de la raza maldita de los vendeanos. Entonces, este foco que se va a poner durante el siglo XIX, posteriormente por lo racial, va a determinar que posteriormente en el siglo XX también los judíos no se han visto como algo religioso, sino que como algo
racial. ¿Ya? Y por lo tanto, evidentemente ahí él va a estar atento como emperador de ver qué más agarra. Y ahí es donde efectivamente va a provocar las crisis en Marruecos. Claro, pues, las crisis en Marruecos, y ahí estoy equivocado, ¿no? Pero él va a Marruecos a tratar dos de veces. dos veces, Va a dos veces, y una ofrecer vez que todo llega- tipo Una vez de que ayudas llega, económicas. va a causar problemas diplomáticos y entonces él va a decir que él iba de turista. Andaba paseando. Andaba paseando, o sea, te puedes imaginar el Kaiser sin presentar credenciales y llegar de incógnito sin anunciar, obviamente, que andaba viendo dónde podía quitar algo. Y por eso mismo, cuando finalmente se asesina al archiduque austriaco, heredero al trono en Sarajevo, pensemos que en este afán colonialismo también los austriacos en la muerte de este imperio turco habían ido sacando pedacitos entre los austriacos y los rusos, pero Claro, y los austríacos van a anexarse ya oficialmente Bosnia-Herzegovina en 1908, sí. que tenía como capital Sarajevo, y entonces el heredero al trono estaba precisamente visitando las tropas en esa zona que había quedado sumamente convulsionada y que había dejado tremendamente frustrada a Serbia, que pretendía formar ahí una gran Serbia. Y Serbia tenía por detrás el apoyo de los rusos, que habían dicho que ellos eran la madre de los pueblos eslavos. Los Así que ahí, paneslavismo. claro, ahí estaba listo para que se produjera. Exactamente, pero ahí es el Kaiser alemán el que va a visitar al Kaiser austriaco tras la muerte del heredero al trono y le va a exigir que le pida un ultimátum a Serbia, lo que era bien complejo porque el archiduque había sido asesinado por un ciudadano de nacionalidad serbia, pero Sí, pues, anarquista. la Y mano negra. La mano negra. Los anarquismos no responden a los gobiernos. Por lo tanto, esto no tenía nada que ver con Serbia en rigor, ¿ya? Y por lo tanto, los serbios van a recibir el ultimátum, no van a entender nada, pero en un mes, entre el ultimátum, la no respuesta, digamos, Europa entera va a estar en guerra, porque en el momento en que Serbia es amenazada, Rusia se va a movilizar como madre de los pueblos Claro. eslavos y el Kaiser le va a declarar la guerra a Rusia. Claro, en el Rusia fondo- tiene alianza con Francia, que se va a movilizar, y Alemania le va a declarar la guerra a Francia. Francia, y en un mes están todos en guerra. Claro, porque el Kaiser Guillermo II en el fondo lo que le va a decir a Francisco José es, bueno, si Serbia no acepta el ultimátum, vamos a la guerra, yo voy detrás tuyo. Por Y supuesto. entonces Francisco José se siente en el Confiado. fondo confiado, tranquilo y seguro de que las cosas van a andar bien. Y la verdad es que para Francisco José, podríamos decir, fue una suerte el hecho de que murió en 1916 sin ver, en el fondo, El colapso. todavía lo que era el colapso, lo que iba a significar, en el fondo, perder en la guerra. Le va a tocar a su sucesor, a Carlos, en el fondo, que va a ser el último emperador de Austria-Hungría, tener que aceptar la disolución de lo que va a ser de lo La que era derrota, el imperio, por la supuesto. derrota. Pero también va a ser la derrota para el Kaiser y finalmente después de la guerra el Kaiser va a abdicar y eso va a implicar además que Versalles establezca esta República de Weimar que además va a tener que enfrentar el colapso porque Alemania va a perder la guerra no solo con las armas sino también financieramente porque las guerras se pelean con armas y con bonos y los bonos van a colapsar y eso va a generar una crisis financiera que no va a poder levantar cabezas con Versalles y que va a provocar todos los problemas de los años 20. Pero además los sociales demócratas que él le había dado cabida, que van a haber crecido una vez que él abdica, van a intentar tomarse el poder de la ciudad de Berlín. Por lo tanto, se va a iniciar una época muy compleja que es esta República de Weimar, que va a culminar después en lo que va a ser el Tercer Reich y que va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial y Alemania nuevamente va a quedar magullada y se va a volver a levantar. Claro, y el Kaiser no va a regresar nunca a Alemania, va a terminar sus días en los Países Bajos, sí, eso sí, siempre tratando como de complotar, de tener ciertas influencias. Porque además pensaba que Hitler como Que nacionalista Hitler lo le iba a llamar. llamar. Claro, Ya, Hitler o lo iba a sea, llamar de vuelta. Claro. Sí. Pero bueno, esa fue la historia, este fue el Segundo Imperio. Y los Segundo Hohenzollern, Imperio- de hecho, porque hay sucesores, Sí, hay todavía. vivos, y esos Hohenzollern tienen ciertas disputas con el Estado alemán porque la familia en el fondo exige parte de lo que había sido el patrimonio tradicional de los Hohenzollern, o sea, piensa en, no sé, Sí. Sanssouci, Charlottesburg y varias claro. cosas más. Sí, por supuesto. Bueno, pero en fin, ya hablaremos la próxima semana. Les agradecemos a todos ustedes habernos
acompañado en esta historia, que es una historia que tiene luces y sombras, porque tiene muchas luces. Berlín en gran medida es lo que es y lo que fue, y la grandeza de Alemania tiene su sustento, sobre todo esa potencia económica en este segundo imperio, pero tiene también estas sombras que tienen que ver con esta pseudociencia, con sacar a la persona del centro, de no entender persona humana única e irrepetible, sagrada y digna en sí mismo, equipararla con el resto de las especies, que básicamente ese darwinismo social va a explicar los grandes horrores del siglo XX. Así que, bueno, en fin. Bueno, nos vemos la próxima. Sí, pues con luces y sombra dejamos el Imperio Alemán. Ya veremos para dónde nos vamos la próxima semana. Así que nada, pues para que nos acompañen el próximo domingo. El próximo domingo, y aquellos que quieran acompañarnos en septiembre, recuerden que nos vamos al sur de Inglaterra y nos pueden escribir Magdalena@redcultural, Bárbara@redcultural.cl. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Barbarita. Gracias. Gracias a todos ustedes.